Compré una casa y dejé que mis padres vivieran conmigo sin pagar nada. Después, mi hermano y su novia embarazada se mudaron también, sin contribuir y queriendo apropiarse de mi habitación. Soy un hombre de 26 años, y durante el último año he estado viviendo con mis padres en una ciudad grande y bulliciosa. A primera vista, la gente podría pensar que es la típica historia de alguien que, por problemas económicos o falta de oportunidades, decide regresar al hogar paterno. Sin embargo, mi situación es muy distinta, fui yo quien compró esta casa. También soy yo quien paga puntualmente la hipoteca, las facturas de servicios básicos y las compras de alimentos y artículos de aseo. Mis padres, Liz de 52 años y Dan de 55 años, son maestros jubilados que, luego de décadas enseñando en una escuela rural, anhelaban mudarse a la ciudad para vivir experiencias más emocionantes, según sus propias palabras. Imagino que, tras muchos años en un entorno tranquilo, su deseo de acción y novedad los llevó a pedirme ayuda. Puesto que tengo un empleo estable como ingeniero de software y un sueldo de 6 cifras, no me resultó un sacrificio excesivo. Pensé que era una buena manera de retribuirles todo lo que hicieron por mí mientras crecía. La casa que adquirí es de 3 habitaciones. No es ninguna mansión, pero definitivamente se siente espaciosa y cómoda. Dispone de una sala amplia donde nos reunimos para ver la televisión, un patio pequeño donde mis padres practican algo de jardinería y un comedor conectado a la cocina. Como la propiedad está a mi nombre y soy quien la costea, me quedé con la habitación principal, que cuenta con baño propio y un closet del tamaño justo para mi ropa y mis cosas personales. Además, valoro mucho la privacidad de no tener que compartir mi baño. La segunda habitación la convertí en mi oficina de trabajo. Me encanta mi profesión y como trabajo desde casa la mayor parte del tiempo requería un espacio bien organizado, con una buena silla ergonómica, 2 monitores y un escritorio amplio. Por otro lado, la tercera habitación se suponía que serviría como cuarto de huéspedes ocasional, ideal para familiares o amigos que vinieran de visita unos días. Al inicio, todo marchaba sobre ruedas. Mis padres disfrutaban de la ciudad, salían a pasear, veían sus programas de televisión favoritos y hacían planes de vez en cuando para recorrer algún parque o museo cercano. Yo no tenía problema alguno en cubrir los gastos de la casa, pues mi salario me permitía asumir esas responsabilidades sin mayor esfuerzo. Además, sentía que era un modo de compensarles por su dedicación a lo largo de mi infancia y adolescencia, cuando ellos se encargaron de mis necesidades. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado el día en que mi madre, de manera informal, me comentó durante el desayuno que mi hermano Jack de 28 años y su pareja Emma de 26 años estaban pensando mudarse a la ciudad. Según ella, sus circunstancias en el pueblo no eran buenas y Emma además estaba embarazada, lo cual complicaba más su situación. No me alarmé demasiado en ese momento, pues pensé que buscarían un apartamento propio. No obstante, unos días después, mi madre me informó que había invitado a Jack y Emma a quedarse en esta casa por un tiempo. Lo grave fue que no se trataba de una propuesta para consultarme, sino que la decisión ya estaba tomada. Me quedé atónito, procesando la noticia de que, en cuestión de días, tendría a mi hermano y su novia instalados aquí, sin que nadie hubiese considerado mi opinión. Efectivamente, en menos de una semana, Jack y Emma llegaron con sus maletas, instalándose como si fuese la cosa más normal del mundo. Ni siquiera me preguntaron si existía alguna clase de aporte económico que quisieran ofrecer. Sencillamente se acomodaron. Como si fuera poco, parecía que estaban preparados para una estadía larga, no solo unas semanas. Empezaron a guardar sus pertenencias en la habitación de huéspedes, pero noté enseguida que traían consigo cajas llenas de artículos infantiles, anticipándose al nacimiento del bebé. Debo aclarar que quiero a mi hermano, pese a nuestras diferencias. Sin embargo, él no es precisamente la persona más ordenada o responsable. Suele meterse en problemas y esperar que otros lo rescaten. Emma, por su parte, me parece amable cuando quiere, pero proyecta una actitud de merecer un trato especial por estar embarazada. Pronto, comenzaron los roces. Primero fueron comentarios de Emma, aparentemente inofensivos, acerca de lo grande que era la casa o de cuánto espacio extra necesitarían cuando llegara el bebé. Al principio, no tomé en serio esas insinuaciones porque asumí que todo el mundo entendía que esta casa me pertenecía. Sin embargo, una noche, luego de que terminé de trabajar, Jack y Emma me abordaron con lo que consideraron una mejor distribución. Ellos pensaban que tenía más sentido que ocuparan mi habitación principal, con el closet amplio y el baño incluido, porque el futuro bebé necesitaría cada rincón posible. Me dejó perplejo su audacia.
Les recordé que yo era quien pagaba la hipoteca, que la casa estaba a mi nombre y que, en todo caso, la habitación de huéspedes tenía un tamaño decente. Emma arguyó que esa habitación carecía de un vestidor y el bebé tendría demasiada ropa. Me costó mantener la calma. Les dije que no pensaba ceder mi cuarto y que, si sentían que no tenían suficiente espacio, podían buscar otro lugar donde quedarse. Lejos de darse por vencidos, al día siguiente encontré que habían esparcido sus cosas por diferentes áreas de la casa y empezaban a hablar de dónde colocarían la cuna, el armario para el bebé, etc. Para colmo, un día en que tuve que ir a la oficina presencial, regresé y me topé con mi monitor desconectado, mi ropa amontonada en el pasillo y a Emma dentro de mi habitación, recolocando mis objetos personales. Me dijo que mi madre había dado luz verde para que ellos se instalaran en mi cuarto, puesto que tenían mayores necesidades. Eso fue la gota que derramó el vaso. Enfurecí y llamé de inmediato a mi madre, exigiendo explicaciones. Ella, lejos de negar su intervención, admitió que pensaba que era lo correcto, ya que yo tenía mi oficina y no necesitaba tanto espacio. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que mi propia madre decidiera, sin mi conocimiento ni mi consentimiento, despojarme de la habitación que yo pagaba, solo porque Jack y Emma, con su inminente bebé, la querían? Les puse un ultimátum a Jack y Emma: si no salían de mi cuarto ese mismo día, tendrían que irse de la casa. Emma se mostró indignada, reprochándome que era inhumano echar a la calle a una mujer embarazada. Jack alegó que la familia debía ayudarse mutuamente y que yo era desconsiderado. Les respondí que ya los estaba ayudando al no cobrarles renta ni servicios, algo que de por sí era un gran apoyo. Las discusiones se volvieron constantes. Mi padre, que suele guardar silencio y evitar confrontaciones, no dijo mucho, pero mi madre parecía estar de parte de Jack y Emma. Una noche, cuando fui a buscar comida en la cocina, descubrí que la despensa y el refrigerador estaban prácticamente vacíos, a pesar de haber hecho el súper un par de días antes. Además, mi madre sirvió la cena para todos menos para mí. Lo interpreté como una represalia porque me negaba a hacer un sacrificio por mi hermano. Me sentí traicionado y excluido en mi propia casa. Estando al límite de mi paciencia, decidí que la única salida era proceder legalmente. Busqué modelos de aviso de desalojo, los llené, los imprimí y los entregué tanto a mis padres como a Jack y Emma, advirtiendo que, si en 24 horas no recogían sus cosas, me vería obligado a llamar a la policía. La escena fue dramática. Jack gritó que yo no podía hacerle eso a mi propia familia, Emma se puso a llorar amargamente y mis padres me miraron como si yo fuera el villano de la historia. Pero mi convicción seguía firme. Hasta ese momento, era el único que llevaba sobre sus hombros todos los gastos, y ellos pretendían gobernar en mi propio hogar. Esa noche, me encerré en mi oficina. Por un lado, me invadía cierta culpa: nadie quiere llegar al punto de desalojar a sus padres o a un hermano. Por otro lado, sentía un gran alivio, porque al fin estaba poniendo un alto al atropello de mis derechos. Actualización 1. Al día siguiente, la casa amaneció en un silencio sepulcral. Me levanté temprano y, al entrar a la cocina, no había nadie. Preparé mi café, me senté en la mesa y me puse a pensar en cómo se había deteriorado la relación familiar en cuestión de semanas. Antes de todo esto, solíamos conversar, compartir anécdotas y reírnos en el comedor. Ahora, cada uno estaba agazapado en su rincón. Poco después, mi madre apareció con aspecto cansado. Se sentó frente a mí, tomando su taza de café sin decir una sola palabra durante varios minutos. Finalmente, con voz temblorosa, reconoció que no había sido justa conmigo. Me contó que siempre vio a Jack como el débil de la familia y que pensó que yo, por tener más fortaleza o estabilidad económica, simplemente aguantaría lo que fuera. Le contesté que incluso el más fuerte merece respeto y que no se puede abusar de la buena voluntad de nadie, por mucha sangre que nos una. Ella dijo que nunca imaginó que la situación fuera a escalar hasta el punto de desalojar a Jack y Emma, y me pidió que reconsiderara. Le respondí que no podía seguir permitiendo que me ignoraran y que, o cambiaban su actitud o de verdad tendrían que buscar otro lugar. Mi madre asintió con tristeza, reconociendo su error. Actualización 2. Más tarde, Jack apareció con rostro hosco. Se sentó en la sala y, sin mirarme, preguntó si de verdad los obligaría a marcharse. Le repliqué que tenía 24 horas, y si pasado ese tiempo no se iban, yo recurriría a la policía. Se quejó de que éramos familia y que no se suponía que actuara así. Le recordé que familia no es sinónimo de aguantar abusos ni imposiciones. Al verse sin salida, Jack se retiró y se puso a empacar junto con Emma. No presencié la despedida, preferí quedarme en mi cuarto,
revisando mi computadora y tratando de concentrarme en mi trabajo. Hacia el mediodía, oí ruidos de maletas y cajas trasladadas y al asomarme por la ventana, vi que se iban en su auto. Se marcharon sin despedirse, sin un abrazo ni una palabra. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, porque a fin de cuentas es mi hermano y me preocupa el bebé que viene en camino. El resto del día transcurrió en un clima de extraña calma. Mis padres parecían avergonzados, especialmente mi madre, que de algún modo entendía las consecuencias de su favoritismo hacia Jack. Mi padre se limitó a sentarse en silencio en el comedor, revisando papeles y evitando mi mirada. No sé si me consideraba cruel o si, en el fondo, aceptaba que yo tenía razón. Al caer la noche, mi madre tocó la puerta de mi habitación. Entró y se sentó en la orilla de la cama. Reconoció que nunca pensó que llegaríamos a este extremo, que no había visto cuánto me estaban presionando entre todos y que, de haberlo sabido, quizá habría frenado las exigencias de Jack y Emma antes de que se salieran de control. Le dije que no era mi intención echar a la familia a la calle, pero que no podía tolerar que me desplazaran en mi propia casa, ni que me negaran un plato de comida cuando soy yo quien paga todo. Mi madre prometió que las cosas cambiarían, que ella y mi padre no querían irse, pero que entenderían si yo ponía más reglas. Le respondí que no se trataba de ser un dictador, sino de que se reconociera mi derecho a decidir en el lugar que financio mes a mes. Con eso, se fue a dormir, dejándome sumido en reflexiones. Días más tarde, supe que Jack y Emma se habían instalado temporalmente en un motel, y que su plan era ahorrar algo, no sé de dónde, pues ninguno tenía empleo fijo, y buscar un departamento barato. Me dolía pensar en el bebé, pero también me decía a mí mismo que no podía cargar con la responsabilidad de todos, en especial si me trataban sin respeto. Mientras tanto, la atmósfera con mis padres empezó a mejorar lentamente. Noté que dejaron de unirse en mi contra, y me preguntaron si podían comprar algo de comida o colaborar con los servicios. Les dije que apreciaba el gesto, aunque fuera mínimo, porque representaba una voluntad de reconocer el esfuerzo que hago para sostener la casa. Por primera vez en semanas, volví a sentir que mi hogar era efectivamente mío, que podía relajarme en mi sala sin temor a encontrar a Emma moviendo mis cosas o a Jack reclamando por algo. También retomé mis rutinas, trabajar con calma desde mi oficina, salir a trotar en las mañanas y comprar alimentos sin miedo de que desaparecieran al día siguiente. Sé que, en el fondo, la relación familiar ha quedado tocada. Sin embargo, considero que fue necesario trazar ese límite. Aprendí que incluso con nuestros seres más cercanos debemos fijar fronteras claras, para que el amor no se confunda con la obligación de permitir cualquier abuso. Jaque y Emma cruzaron líneas que yo no podía ignorar. Mis padres, en su afán de protegerlos, colaboraron con ese atropello. Ahora espero que, con el tiempo, todos reflexionemos. Tal vez Jack y Emma comprendan la importancia de forjar su propio camino y no depender de que otros los rescaten cada vez que algo va mal. Tal vez mis padres entiendan que, si bien uno siempre desea ayudar a los hijos, no se vale sacrificar al que sostiene todo. En lo personal, siento que recuperé mi tranquilidad y mi dignidad. Seguiré ayudando a mis padres en lo que pueda, pero ahora con la condición de que respeten mis decisiones y mi espacio. La casa es mía, fruto de mi trabajo, y no pienso volver a ceder a presiones ni chantajes emocionales. Por supuesto, en la práctica, la vida familiar no es tan simple. Habrá nuevas tensiones, nuevas discusiones, pero al menos he dejado claro que mis límites no son negociables. Además, aprendí a no tolerar el abuso desde el principio. De haber sido más firme al inicio, quizás todo este drama se habría evitado. Pero a veces uno necesita vivir estas experiencias para crecer y entender que la bondad excesiva puede volverse un arma de doble filo cuando las personas la aprovechan en detrimento nuestro. No sé si Jack querrá reconciliarse pronto o si me guardará rencor. He escuchado que anda diciendo a algunos parientes que soy un desalmado, un ingrato que lo expulsó con su pareja embarazada. Probablemente la historia que cuenta dista mucho de la verdad, pero prefiero no involucrarme en discusiones con otros familiares. Quien quiera oír mi versión puede acercarse a mí directamente. De lo contrario, no me interesa. Mi prioridad es mantener mi hogar en armonía y no volver a repetirme errores pasados. Hoy, cuando recorro la casa, siento una sensación de paz que no tenía desde que Jack y Emma llegaron. Incluso mis padres parecen más conscientes, ya no me exigen cosas descabelladas y han empezado a agradecer cuando traigo las compras. Creo que por fin valoran lo que hago. Espero que esto sea un punto de inflexión para una convivencia más sana. Si no lo es, al menos dejé claro que no me romperé el cuello por complacer a todos. En definitiva,
aprendí que el hecho de ser familiar no otorga el derecho de pisotear las necesidades ajenas. Y si hay algo positivo en este caos, es que ahora tengo la certeza de que soy capaz de defenderme y exigir el respeto que merezco, incluso de aquellas personas más cercanas que dan por sentado que lo toleraré todo. Así termina esta experiencia, por ahora, con Jack y Emma fuera de mi casa, mis padres entendiendo mejor mis límites y yo recobrando mi espacio y mi tranquilidad. Confío en que, en el futuro, podamos sanar las heridas, pero mientras tanto, he recuperado el control de mi vida y de mi hogar. Quiero enfatizar, finalmente, que no tomé esta determinación por crueldad o falta de cariño hacia mi hermano. Si las circunstancias hubieran sido distintas, con una actitud respetuosa de su parte y el mínimo deseo de colaborar o negociar, es muy probable que yo hubiese encontrado una solución más amable. Pero no era justo ni razonable ceder mi propia habitación y permitir que me desplazaran, como si yo fuera un invitado en mi propia casa. Con cada día que pasaba, me sentía más incómodo en un hogar que, en teoría, debía pertenecerme por completo. Necesitaba recuperar mi independencia, mi paz mental y mi derecho a decidir. Desgraciadamente, a veces las decisiones drásticas son las únicas que hacen despertar a quienes están tomando ventaja de la situación. Nadie espera verse obligado a desalojar a parientes ni entregar notificaciones legales a sus padres y a su hermano. Es una medida extrema que, en condiciones normales, jamás habría considerado. Sin embargo, sentí que era la única vía para dejar claro que no podían seguir aprovechándose de mi buena fe. En última instancia, espero que esta experiencia nos sirva a todos, a mí, para no perder de vista que incluso la familia puede sobrepasar límites si se los permitimos, a mis padres, para entender que la equidad y el respeto deben mantenerse con cada uno de los hijos y que no pueden sacrificar a uno por el beneficio del otro, y a Jack y Emma, para que comprendan que deben ser más autosuficientes y conscientes de las consecuencias de sus actos, especialmente ahora que tendrán un bebé que depende de ellos. No sé cómo evolucionará nuestra relación a largo plazo, pero por el momento al menos puedo dormir tranquilo, sabiendo que defendí mi posición en el lugar donde vivo y que, pese al dolor de la confrontación, protegí mi dignidad y mi patrimonio. A veces, para salvar la paz interior, hay que establecer reglas muy claras, incluso con las personas más queridas.